Continuamos en esta edición de Línea Abierta y nos vamos a ir a otro tema del cual, si usted gusta participar, llame al 1-834 línea. Y se trata de el asesinato del activista de ultraderecha Charlie Kirk, que ha desatado una intensa controversia política en el país. La administración Trump ha prometido atacar lo que denomina la izquierda radical, presentando el hecho como parte de un supuesto movimiento terrorista interno, pese a que la investigación judicial no ha establecido ningún vínculo entre el sospechoso Tyler Robinson y grupos organizados de extrema izquierda. Robinson mismo declaró haber actuado por su propia intolerancia al discurso de Kirk, sin pertenecer a ninguna red ni recibir instrucciones de líderes específicos. Sin embargo, ya hemos visto que hay varios trabajadores que han sido despedidos. Y estoy hablando de trabajadores que trabajaban, valga la redundancia, en Office Depot, hasta personas que estaban en la Bolsa de Valores neoyorquina, en personas de trabajadores del sector salud. Para hablar de este tema, nos acompaña el profesor emérito asociado de Sociología en la Universidad de California en Bakersfield. Gracias por estar en el programa, doctor Gonzalo Santos. Un placer como siempre, Chelis. Gracias, profesor Santos. Oiga, pues en las últimas semanas o días, los numerosos trabajadores, como dije, de diferentes sectores, los han despedido por comentar sobre la muerte de Kirk, generando obviamente preocupación sobre pues la censura, la presión sobre la expresión pública. A Jimmy Kimmel le cancelaron, como sabemos, profesor, indefinidamente su show tras sus conocidos comentarios sobre Kirk. ¿Cómo lo ve usted, estas acciones, estas declaraciones, estos despidos? ¿Todo esto es un patrón de represión política, es un ataque a la libertad de expresión? ¿Frente a qué estamos, profesor Santos? Pues estamos en una fase de lo que se ha venido desarrollando en el segundo periodo del presidente Trump, una fase de que se está atacando a todas las libertades, se está atacando a todas las instituciones independientes, se está atacando toda la disidencia y se está atacando a todas las organizaciones sociales que pudieran enfrentarse contra el proyecto que el presidente Trump trae, que es un proyecto autoritario de corte fascista. Lo que yo quiero enfatizar en estos pocos minutos que tenemos es lo que no pasó y por qué no pasó. Cuando matan a Charlie Kirk, que era una persona notoria, era una persona bien conocida como el artífice del trumpismo en las juventudes, especialmente las juventudes universitarias, era parte de la ofensiva para elegir a Trump de nuevo, basándose en la persecución de inmigrantes, en la persecución de gente de diferentes sexualidades, todo tipo de homofobias, xenofobias. Esta persona era la punta de lanza con un discurso muy racista y muy vulgar contra los enemigos usuales del trumpismo. Le dan un balazo y de repente el país entero se cimbra y la pregunta es quién lo mató. Y ahí es donde yo escribí un ensayo que dije, la libramos de nuevo, porque no fue un inmigrante, porque no fue un latino, porque no fue un musulmán, porque no fue un homosexual, porque resulta ser que la persona que lo mató se parece muchísimo al otro joven, un joven blanco, que le había disparado a Trump en un rally en el verano, que también lo mataron y que la libramos por primera vez de que no fuera uno de nosotros, porque se hubiera abierto un periodo, una temporada de cacería contra los latinos o contra quien fuera esta persona si hubiera venido de uno de los grupos que estamos satanizados en Estados Unidos. Entonces, lo primero que quiero enfatizar es que a la muerte de Kirk no ocurre el llamado de desatar a la jauría de gente rabiosa, violenta contra nuestras comunidades inmigrantes y contra nuestras comunidades latinas. Eso es lo primero que hay que hacer notar. Lo segundo, y es porque resultó ser, afortunadamente para nosotros, que la libramos, que no resultó ser un latino, que no resultó ser un inmigrante. Entonces, esa es la primera cosa.
hubo un alivio, una manera de sentirse, híjole, qué bueno que no fuimos nosotros, que nos hubiera inmediatamente, si ya por sí la migra estaba haciendo campañas de agresión contra ciudades enteras, usando al ejército de respaldo, imagínense qué hubiera pasado si un inmigrante indocumentado le hubiera dado el balazo a ese joven Kirk, y entonces se dan el permiso de ahora sí irse 100 veces peor y de desatar a los vigilantes de este país. Eso la libramos, y yo digo que la libramos de suerte. La segunda cosa es qué hizo el trumpismo cuando se dieron cuenta que no iban a poder hacer eso, que no iban a poder, como el asesino no era ni latino, ni migrante, ni musulmán, ¿qué les quedaba de hacer? Pues declarar una guerra santa contra la izquierda. Y lo curioso es que estamos hablando de una izquierda muy débil en este país. Este país no tiene izquierda que valga la pena ni siquiera mencionar. Lo que sí existe es un amplio sector liberal, un amplio sector democrático, un amplio sector anglosajón inclusive, que defiende las libertades civiles, etcétera, etcétera, pero no son para nada izquierdosos como nosotros lo entendemos. Y entonces la ofensiva de Guerra Santa es contra realmente todas las instituciones y fuerzas liberales de centro o centroizquierda que este país tiene, y declaran, se ven en la posición de sacarle jugo a este asesinato, levantando esta cruzada, esta Guerra Santa contra lo que ellos llaman una vasta red de terror doméstico de izquierda radical, cosa que no existe semejante cosa en este país, es otro mito, es otro fantasma, así como nos vienen satanizando los inmigrantes que somos todos terroristas, es un mito que existe una red de izquierda radical terrorista en Estados Unidos, no existe. Existen grupúsculos mínimos que no cuentan para nada en las estadísticas de violencia en este país, que casi todas, la violencia política las hacen grupos de ultraderecha. Bueno, entonces, pero no importa, los mitos y los fantasmas y las falsedades, pues es la moneda de cambio del trumpismo, y se lanzan entonces con una campaña muy bien orquestada, desde el presidente para abajo, el vicepresidente, el asesor Stephen Miller, que dejó de hablar de los inmigrantes y comenzó a hablar de los terroristas de izquierda. Y todos estos se ponen de acuerdo y elevan a Kirk a la santidad y pureza democrática libertaria de este país en alianza con la base cristiana nacionalista. Y lo que acabamos de ver este domingo fue una orgía de celebración de la unidad trumpista con el nacionalismo cristiano radical de ultraderecha de este país. Y eso se hizo elevando la figura de Cristo. Ahora ya es un santo, ahora ya es un héroe de la libertad, etcétera, y en todo lo que dijo, las barbaridades que dijo, están olvidadas. Eso tuvo como blanco de toda esta campaña nueva, pues inmediatamente los medios de comunicación, y ahí es donde entra pues los ataques que inmediatamente se dieron contra los comediantes. Ya habían empezado, de hecho. Sí, pero no solo los comediantes, profesor Santos, ¿no? Acabo de mencionar gente que trabajaba en la bolsa de valores, empleados de a pie de Office Depot que se negaron también a poner los flyers ahí diciendo que iban a hacer una vigilia para Kirk. Estamos hablando de gente que trabajaba también en centros de salud. Y profesor, ahora, como usted bien dice, no fue un inmigrante, entonces, ¿ahora qué hacemos? Bueno, vámonos en contra de las organizaciones de izquierda, vamos contra aquellos medios que no digan lo que quieren que digan de nosotros, de la administración. Y aquí viene el punto de que entonces comienza la autocensura entre ciudadanos de a pie, entre académicos, porque también han sido despedidos. Quiero compartir la opinión de un fan del show de Jimmy Kimmel, precisamente cuestionando esto de ¿y dónde queda mi derecho a la libertad de expresión? Es muy breve, escuchemos. We're losing our First Amendment rights of freedom of speech. It's fine if you don't like these comedians, and it's fine if you don't like these shows, but what if you say something that someone doesn't like?
Entonces aquí, profesor, unos sí pueden hablar y otros no. ¿En dónde está o estamos en ese camino a censurarnos nosotros y nosotras mismos? Sí, y hay que decirlo, que esto cunde en una forma de terror cultural, una forma de presión, coerción social a nivel tierra, a nivel raso de la gente que trabaja en las escuelas y en las bibliotecas y en todos lados, de que ahora se sienten que se tienen que cuidar muchísimo de qué dicen porque los pueden correr. Entonces, ese tipo de persecución de la libertad de expresión es relativamente nueva, no la habíamos visto desde el tiempo de la época macartista de los años 50, donde cundió exactamente esa guerra psicológica que le podemos llamar contra la libertad de expresión normal y ordinaria del pueblo americano. Y vimos cómo, por ejemplo, denostaron, corrieron a mucha gente de Hollywood, a muchos comediantes, inclusive alguien tan famoso como Charlie Chaplin tuvo que irse de este país porque lo purgaron de Hollywood y ya estaba una persecución abierta contra todo disidente y se volvió un clima tan coercivo que la gente no se atrevía a expresarse. Eso lo rompimos nosotros los jóvenes de los años 60. La gran contribución de nuestro movimiento por la libertad de expresión, que así se llamó cuando empezó en Berkeley en 1961, era: queremos tener la libertad de expresarnos como querramos, y eso era a nivel raso de tierra. Pero hay otro ataque muy importante, Chelis, que no podemos desatender, que son las grandes instituciones mediáticas. Tenemos a las compañías que hacen las películas, la televisión, el radio. Todas estas compañías están siendo subordinadas al proyecto trumpista y se están censurando con el pavor y el miedo de que les quiten sus licencias. Eso ya no es a nivel raso, eso ya es a nivel estructural de este país. Sí. Las instituciones de la prensa libre están siendo sometidas, y entonces tenemos que defenderlas. No solamente los medios, ahora que usted se refiere y recuerda y trae a la conversación la era del macartismo, profesor Santos, esto está yendo más allá del país, porque en México se expresa un agente del partido Morena sobre también el asesinato de Kirk y le dicen: te vamos a quitar tu visa. Es decir, la gente la va a pensar 3 veces, no solamente en Estados Unidos, sino fuera, en otros países, porque ¿qué tal si no me dan visa? Sí. Sí, Marco Rubio anda desatado. Marco Rubio ha demostrado ser un fascista absoluto, de hueso colorado. Ese estaba pretendiendo que no, pero ya resultó que sí. Y ahora anda amenazando, fíjate nada más, Chelis, no nomás anda amenazando que cualquier persona extranjera que quiera pedir visa para Estados Unidos, más vale que se cuide mucho lo que viene en sus redes sociales y su comportamiento, porque a lo mejor le quitan la visa, le niegan la entrada. Eso es lo que está pasando, pero también ya salió a decir que están pensando quitarle el derecho a tener pasaporte a los ciudadanos americanos que también critiquen al gobierno de Trump, que si les encuentran críticas que les van a cancelar sus pasaportes, y estamos hablando de ciudadanos americanos, Kelly. Así que de ese tamaño viene el trancazo. En eso estamos. Y la gente se tiene que defender, no podemos permitir que siga avanzando este proyecto. Pues no, y usted hablaba y traía a la conversación el recuerdo de las luchas de la juventud, que siempre ha sido pues quien ha salido al frente en Estados Unidos y en otros lugares, y seguramente, o esperemos, profesor, que sea una parte importante de un movimiento para equilibrar la seguridad, la libertad de expresión en este contexto de alta polarización política y de señalamiento de quien no diga o piense como yo, pues estás en la mira. Profesor, se nos agotó el tiempo, pero hagamos cita para un próximo programa, dedicarle más tiempo a este tema. Con mucho gusto, Chelis. Un saludo. Un saludo. Gracias, profesor Gonzalo Santos, profesor emérito asociado de Sociología en California State University en Bakersfield. Vamos a hacer una pausa y regresamos con más.